Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga, los guarde y los fortalezca, ya enlazándonos una vez más para tomar nuestro culto de esta tarde. Gracias a Dios, ya también allá en llamada final con el apóstol Otto ya estaban en el culto, gracias a Dios por esas bendiciones que ellos ya están en vivo allá con la iglesia. Posiblemente nosotros, si Dios permite, la próxima semana pues ya estaremos congregándonos ahí donde lo hacíamos, pero mientras la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, y como así lo dice la palabra de Dios, pues vamos a iniciar, hermano. Ya está en casita, ya me imagino que ya se peinó, ya se bañó, ya está todo su quehacer hecho para que no haya ningún problema, ningún afán, y pueda estar escuchando tranquilamente en bendición la palabra. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, cierren sus ojitos. Disponga su corazón. Padre mío y Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Dios poderoso, en el nombre de Jesús, usa nuestras vidas, nuestros labios, todo nuestro ser, Señor, para poder transmitir esta palabra, Señor. Como dice en el libro de Santiago, algo hermoso, Señor, que recibamos la palabra con mansedumbre, Señor, ¿sí? Para que podamos, Señor, tener esa libertad, para que podamos tener esa paz, esa confianza, Señor. En el nombre de Jesús, hoy esta palabra sea de bendición, sea injertada, Señor, con todo poder, para que tu palabra fluya, Señor, que tu palabra siga adelante, Señor, lleve vida, Señor, y sobre todo un fruto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. A los que están en casita, a los que ya estamos conectados y a los que están por conectarse, abre puertas de bendiciones, Señor, quita todo estorbo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Vamos a ver la palabra de Dios, hermano, en Efesios capítulo 5, 1, y también vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Corintios 11, 1. El tema que queremos compartir es siguiendo el buen ejemplo. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice en Efesios 5, 1, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ok. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Primera de Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok, fíjense, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y en Efesios 5.1 ya nos dice ser imitadores de Dios. Ya ahí hay otro cambio, hermano, ahí es algo diferente. Allí podemos ver que ahora que debemos ser imitadores, aquí lo vemos en Efesios 6.2, Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados, no como rebeldes. Entonces, ¿sabe? La palabra nos enseña a seguir el ejemplo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo se ponía como el ejemplo de Cristo. Él se ponía como un ejemplo. O sea, el apóstol Pablo conocía, sabía. Y lo más maravilloso era encontrarnos, y lo encontramos en varios versículos bíblicos cuando el apóstol Pablo habla y expresa ser imitadores de mí. Mire, vamos a ver algunos ejemplos del apóstol Pablo. Filipenses 3, 1, 17, ¿sí? Y Filipenses 4, 9. Amén. Entonces queremos ver estos ejemplos, cómo el apóstol Pablo se ponía como ejemplo. ¿Qué dice Filipenses 3, 17? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oiga, ser imitadores de mí y mirar el ejemplo de cómo se conducen. Fíjense, el ejemplo, dice un dicho, no hay mejor predicación con el ejemplo. Ahora, luego, ¿qué dice el 4.9 de Filipenses? Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, lo que viste de mí, esto hacer. Entonces, vamos a ver que el apóstol no andaba en chismes, no andaba en murmuraciones, no, todo lo contrario, porque había aprendido de nuestro Señor Jesucristo.
había aprendido de lo que se oía, que se hacía. Amén. Luego, número 2, Primera de Corintios 4:16 y Primera de Tesalonicenses 1:6. Amén. Primera de Corintios 4:16. Sí, por favor. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Ves? No en su manera de ser, pues no, en la manera de cómo era, en cómo buscaba la presencia de Dios, cómo hacía las cosas de Dios y qué era lo que transmitía de Dios en él hacia otros. Amén. Luego, ¿qué dice Tesalonicenses 1:6, por favor? Primero, Tesalonicenses 1:6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ok. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, también recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ok. Y entonces ya vimos 5 ejemplos. Vamos a ver uno más. Segunda de Tesalonicenses 3:9. Amén. No porque no tuvieses derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Ok, entonces, fíjese, esto es bien hermoso. ¿Por qué? Porque si usted tiene hijos, debe de haber un parecido. A lo mejor no físicamente, pero emocionalmente, en la forma de cómo se peina, en la forma de cómo habla, en la forma de cómo se para. Eso es que tiene algo, algún rasgo de usted, y ese rasgo lo transmite a los demás. Entonces es muy común decir, mira, ese es hijo de fulano. ¿Por qué? Porque se parece mucho a él. O pueden decir, mira, casi no se parece a ellos, al papá o a la mamá, pero fíjate, igualito que el papá, cómo se para, cómo habla, cómo hace. Ese es el parecido que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros debemos de tener en actitudes, ¿sí? En nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar como cristianos, porque podemos ser muchos cristianos, pero aquí haríamos una pregunta: ¿cuántos somos cristianos del monte y no del montón? Porque muchos dicen, no, es que yo conozco de Cristo, yo soy cristiano, sí, pero tus evidencias dicen todo lo contrario. Mientras que la palabra de Dios dice ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y en Efesios 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? Entonces ya vimos algunos ejemplos que el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, se lo decía a la iglesia. Ahora, fíjense, y no es fácil para alguien. No es fácil, tampoco es difícil. Imitar es la palabra actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Entonces, vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. No es fácil, pero tampoco es difícil dar, reflejar lo que somos como cristianos. Se les llamaba por primera vez cristianos en Etiopía por la forma de seguir a Cristo, de predicar, de cambiar. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay quienes nos observan, ¿sí o no? No uno, no dos. Entonces muchas veces la gente, fíjense, es que esto es algo muy común, ya muy trillado. Para ser como tú, prefiero no seguir a Cristo. Para ser como tú, prefiero quedarme como estoy. Hermano, fíjense el peso de esas palabras. ¿Sí o no? Ahora, en un matrimonio, usted es cristiano y la esposa no. ¿Qué ejemplo qué debe dar usted? Pensemos. No, hija, mira, hay que buscar a Cristo para ser como tú. Oye, hermano, está tremendo. Como padres nosotros, hacia nuestros hijos, con el ejemplo prediquemos. ¿Sí o no? Piense un momentito. Por eso nosotros queremos que a través de la palabra, no nosotros, sino que la palabra en usted haga un cambio, podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra forma de conducirnos y sobre todo nuestra forma de reaccionar. Mire, entonces dice imitar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Esta palabra de imitar a Cristo quiere decir amar profundamente a tu prójimo.
perdonando a los que te ofenden, permitir que todos se acerquen a ti y darles palabras de vida para que restauren su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es imitar a Cristo, amado hermano. ¿Sí? Pero eso es bien, por eso es bien importante reflejar acciones de cómo hablar, de cómo reaccionar. Fíjese, y de cómo actuar en las relaciones personales. En las relaciones personales. Imagínense que usted le invita a comer una familia que no conoce de Cristo. Mi pregunta sería, ¿usted daría gracias a los alimentos? ¿O no daría? O a lo mejor sí usted daría gracias a los alimentos, pero en su mente. Y si la gente conoce y sabe que usted es cristiano, le dirían, ¿y ahora por qué no oró? ¿Cómo ve, hermano? ¿Qué piensa? Pero si usted dice, vamos a darle gracias a Dios a los alimentos, y usted ora, usted está reflejando, no está negando. Amén. En las relaciones personales, mire, en las relaciones familiares. Oiga, hermano. Es en las relaciones familiares. O sea, porque uno como papá, uno como ministro, es muy difícil que usted diga, tengan fe. Pero usted me habla de fe cuando yo a usted vea que usted es un hombre de fe, ¿sí o no? Usted me habla que ore, pero yo tengo que ver que usted es un hombre que ora. Porque es bien fácil decirlo. Es más fácil hacerlo, que lo vean, ¿o no? No roben, hijos, no hagan cosas que no son correctas. Y te veo hacer las cosas que no son correctas. ¿Qué ejemplo me estás dando? Fíjese, como familiares, ¿sí o no? Ahora, uno como familiar, por ejemplo, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestra cobertura, a honrarlo. Y que yo le diga a usted tiene que estar sujeto, tiene que obedecer. Usted me puede decir, pero si usted no lo hace con sus autoridades, ¿o no? La unidad. ¿Cómo le puedo decir a la familia, vamos a ser unidos, hijos? Si yo con mis hermanos de la iglesia no hablo de unidad, no soy de unidad. Imagínense, por eso es bien importante que el apóstol Pablo decía, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios, hijos amados, ¿sí o no? Entonces, a lo mejor, muchas veces por tener un cambio, podemos llegar a la gente, llevar a la gente hacia los pies de Jesucristo. Tal vez no por la palabra escrita, pero tal vez por el testimonio. ¿Sí o no? Cuando le piden usted, cuando usted va en su vehículo, o va caminando, se le acerca un indigente y le pide una moneda, ¿usted da? Si es una jovencita, si es una señora de 30, 40 años, ¿qué le dice usted? Ven, hija, ven, vamos a la casa y hay platos para lavar, ven. No, si no le está diciendo dame trabajo, simplemente le está pidiendo, ¿sí o no? ¿Jesús daba o no daba? ¿Jesús tenía misericordia o no tenía misericordia? Ahora los jóvenes, la palabra de Dios habla, sé ejemplo joven ¿en qué? En conducta, ¿sí o no? Ya vean los jóvenes. Los jóvenes deben de ser un ejemplo, deben de transmitir. Saben que en las universidades hay grupos que siguen a Cristo. Hay hermanos que comparten el Evangelio en bachilleres, en CONALEP, en algunas escuelas. Se hacen grupos de fe. Fíjese qué hermoso, amado hermano. Bueno, en el matrimonio, fíjese, ser un ejemplo en el matrimonio. Vean. O sea, es que el ser el ejemplo, el seguir imitando a Cristo, tener un parecido con Cristo, es en todas las áreas sociales, espirituales, familiares, matrimoniales, de trabajo, hermano, de cómo reaccionamos. ¿Sí? Para ganarlos a los pies de Cristo, si no es con la palabra, sea con nuestro ejemplo. Y mire, vamos a ver, ¿en qué somos imitadores? ¿En qué podemos ser imitadores? De Cristo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios, primero lo que Jesús nos enseña y después lo que tenemos que ser nosotros. Miren, vamos a ver qué dice la palabra y qué aprender de Jesús. ¿Qué aprendimos cuando leemos su palabra? Pues hay cosas que Jesús dijo, aprender de mí. Mire, Marcos 11, 29, por favor. Mateo 11, 29. Amén. ¿Qué dice, por favor? 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras Oiga, almas. aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, no dijo aprendan de Pablo, no dijo aprendan de Juan, no. Dijo aprender de quién, dígale, de mí, de Jesucristo, manso y humilde de corazón. Ahora, pero ahí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lleva una bendición. Fíjese, aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. ¿Para quién? Dígale, para vuestro estado del alma. Oiga, el 30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que aprender. Lo primero es ser mansos y humildes. Amén. Número 2. ¿Qué dice Juan 13:15? Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo nos dio? Ejemplo, Juan, ¿qué te dije? 13:15. 13:15. Mire, ejemplo os he dado, para que también. Ok, ahora, ¿qué ejemplo les había dado? Vaya a ser 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mire, ser ejemplo, escuche, en el servicio. ¿Le gusta que le sirva o le gusta servir? Piensa. Jesucristo vino a servir y no a ser servido. ¿Sí o no? Usted, el servir es una forma de adorar, amado hermano, pero ¿cuántas veces no lo ponemos en práctica? Eso es lo que la Biblia nos dice que aprendemos, o que lo que Jesús nos enseñó. Amén. Número 3, Efesios 4:20 al 21, por favor. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga, fíjese lo que nos está diciendo. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad oíste y si habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad hay en Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? ¿Qué aprendimos de Jesús? Dice el 23, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Jesús se despojó, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se despojó haciéndose hombre, ¿verdad que se dice así? Se despojó de sus riquezas haciéndose pobre, ¿sí o no? Entonces, fíjense. Entonces, nosotros tenemos que ver algo. ¿Cómo ven? Ok, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, Primera de Tesalonicenses 1:6. Bueno, permíteme otro ejemplo. Permíteme. Se me volteó. Llevamos los Efesios 4:20, 21, 3 ejemplos. Filipenses 2:5. Mire, enseñados en la verdad. Lo que decía Efesios 4:20, 21. En Juan 13:15, hacer lo que él hacía. Y Filipenses 2:5. ¿Qué dice Filipenses 2:5, por favor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, fíjense, ¿qué dice el 6 y el 7? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, ¿y el 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, hermano, dígale, hemos aprendido actitud. ¿Sí o no? Fíjese, una actitud y sobre todo ser obediente. ¿Verdad que sí? Ser obediente, amado hermano. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo obedecer a nuestros pastores? ¿Cuántas veces queremos caminar sin una guianza, sin una delegación? Fíjese, Jesucristo dice, actitud, Filipenses 2:5, ser obedientes, tener una actitud, no aferrarse, estar dispuestos a un cambio, amado hermano. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Primera de Pedro 2:21.
lo que aprendimos, ejemplos de aprender de Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas, amado hermano. Mire, en las buenas o en las malas, ¿quién siguió adelante? ¿No nuestro Señor Jesús? ¿Sí o no? No sufrió rechazos, no sufrió indiferencias, no lo negaron, no lo crucificaron, no lo golpearon. Ahora, pregunta, ¿qué sería, amado hermano? Fíjese. Jesús enseñó y dijo, si te golpean, pon la otra mejilla, ¿sí o no? ¿Qué hace usted cuando le dicen una palabra? Se queda callado, lo exhortan, reconoce, argumenta o reacciona violentamente. Piense. Dice la palabra de Dios que no abrió su boca para nada. Como oveja fue al matadero, ¿sí o no? Hoy en día se mueve mucha violencia. Hoy en día la gente está súper alterada. Y tantito. Imagínense, usted está en la fila, trae su cubrebocas y apenas se acerca usted a una persona y la otra persona le dice, por favor, guarde su distancia. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted, hermano? Vieja loca, la estoy guardando. Dice, vieja, pero es cristiano. ¿Tú qué dirías, Amina? ¿Te quedarías callada? ¿Te harías para atrás? ¿Qué dirías? Me haría para atrás. ¿Tú, Betsa? Pues igual, que bueno, yo evitaría discutir, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero a veces se nos sale lo Mendoza, se nos sale el apellido y uy, qué chose estuviera que me acercara a usted. No, hermano, las personas están alteradas, ¿ok? Luego, número 6, Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. ¿Ya lo tenemos? Ya. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ok, No podéis servir a Dios y a las riquezas. ok. Mire, es Mateo 6, del 2 al 4, por favor. 12 a 4. Sí, perdón. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tenéis tu recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Miren, ¿qué tenemos que hacer? No ser vanagloriosos. ¿Qué aprendimos de Jesús? Dígale la humildad, ¿sí? El no ser vistos. La recompensa, ¿quién la da? Dígale, Dios es el que te da la recompensa. Ok, y por último vamos a ver Mateo 9, 13, por favor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Oiga, ir a aprender misericordia quiero, ¿sí o no? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otros textos dicen, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Usted es misericordioso, amado hermano? ¿O es conveniencia? Si te doy, acuérdate, me debes una. Pensemos. Ahora, viendo esto, hermano, nosotros, ya una vez que hemos aprendido, ya una vez que la palabra de Dios nos da textos de lo que tuvimos, o lo que teníamos, o lo que tenemos que aprender, vamos a ver. Miren, ¿sí? Dice, congregacionales, en nuestras relaciones congregacionales, ¿qué hemos aprendido? Que tenemos que ser imitadores, ¿sí? Para ganar a la gente que no conoce para Cristo, para llevarlos a los pies de Jesucristo. No sea, a lo mejor con la palabra, sino con nuestro ejemplo. Y debemos imitar a Cristo. Mire, lo primero que nosotros tenemos que imitar a Cristo es en amor. Dígale que se lo en amor. ¿Qué dice Juan 13:34? En amor, amado hermano. Juan 13:34, por favor. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Juan, capítulo 13:34. 13:34. Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Oiga, ahora, fíjense el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Fíjense, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, si usted es un discípulo de Jesucristo, si usted pasó por un discipulado y ahí se le enseñó a amar, ¿sí o no? Lo primero que tenemos que imitar de Jesucristo, dígale, saber amar. ¿Sí o no? No, decir lo amo porque Jesucristo me dice lo amo porque lo tengo. No. Salir al cielo, saber amar. Saber amar. Y eso es lo que Jesucristo nos mostró. Mire, y el amor, ¿qué ejemplo tan hermoso dio al Padre? ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. No. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí o no? A ver, chequemos. Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, el amor universal, amado hermano. Entonces, lo primero que tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo es, dígale, en amor. Amén. Ok. Número 2, en humildad. Juan 13, del 12 al 15. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí soy yo, el Señor y el maestro. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mire, sí. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oiga, hermano, fíjese la humildad, el servicio, la unidad. ¿Sí o no? Amén. Tercer ejemplo, tercera invitación que tenemos que hacer. Respire, suelte, en perdonar. ¿Costará mucho trabajo perdonar? Piense, si ahorita no ha perdonado con lo que estamos enseñando, imitamos a perdonar. Fíjese, Efesios 4:32. ¿Ya lo tiene? Efesios 4. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oiga, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. ¿Sí o no? Y ahí también menciona, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nosotros debemos perdonar? A los que nos ofenden. Preguntamos, ¿a quién no perdonar? Se acercó un discípulo y dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas veces él? 70 veces. 7. ¿Será difícil perdonar? ¿Cuesta trabajo perdonar? Fíjense, nosotros como humanos, pero imagínense, Jesucristo exclamaba, una humillación, una blasfemia, una negación, el decir que se creía como si fuera Dios. Oiga, él nunca albergó, fíjense lo que le digo, Jesucristo nunca albergó resentimiento, odio, amargura, te la guardo. No. Él siempre perdonaba. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, perdonar. No deje que ninguna raíz crezca dentro de usted. Si algo le hicieron, perdone. Vaya a los pies de Jesucristo, Señor, los perdono. Mira, me lastimaron, me hicieron, pero yo los perdono, Padre. Y qué hermoso que usted debe de practicar el perdón dicho y el perdón hecho. ¿Sí o no? Y eso a veces
cuesta trabajo. Y como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántos no nos hemos perdonado? Fíjense, la palabra de Dios dice, gócese con los que se gocen. Si alguno está enfermo, ore por él, ¿sí o no? ¿No dice que perdonemos nuestras ofensas? Piense, hermano. Número 4. En aceptarnos. Hechos 17:30. Dice, en humildad, en amor, en perdonar, en aceptarnos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese, en aceptarnos, amado hermano. ¿Por qué no nos aceptamos unos a otros? ¿Por qué habrá división en las iglesias? ¿Por qué? ¿Sabe? Jesucristo declaró, ¿no acaso Jesucristo fue allá con Mateo, que era publicano, que era recaudador de impuestos? ¿Y qué dijeron cuando lo invitó a su casa? Mira, come con recaudadores, come con bebedores, ¿sí o no? ¿Sabe? Entre nosotros, ¿cómo podemos ganar a la gente? Aceptándola, ¿sí o no? Aceptándola, comprendiéndola y, dígale, respetándola. Porque hoy en día, si usted hay gente que dice, mira, yo respeto tu creencia, yo respeto, no, pero es que tú, que... Hermano, acéptelo, ¿sí o no? Jesús aceptó, ¿verdad que sí? Mire, imagínense esa aceptación. Piense, no de condenar. Si usted recuerda la mujer a la cual le fueron perdonados los pecados, no la iban a apedrear. No dice que desde el más pequeño, el anciano, el joven, no llegaban a apedrearlo. ¿Y qué le dijeron a Jesús? No le hicieron una pregunta. Jesús escribió en tierra, después que escribió, ¿qué le dijo? Si alguno está limpio de pecado, que lance la primera piedra. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Nadie te condena. Nadie te condena, ni yo te condeno, vete, pero no peques. ¿Sí o no? Y cuando llega alguien con usted y le dice, oye, mira, cometí esto, ¿qué hace? ¿Lo perdona, lo lleva a la palabra o lo condena? Muchas veces lo condenamos en vez de... Se condenó, pero es que te di. Mire, hermano, aceptar a las personas como son de condición, ¿sí o no? La misma Biblia nos da ejemplo. Si alguien viene lujoso, si alguien trae un buen carro, ¿qué le dices? Pásele, siéntese, porque sabes que le va a entrar. Pero si viene uno que anda mugrosito, anda desalineado, ¿qué le decimos? Siéntate por ahí atrás. ¿Me os permite, mire acá atrásito? O sea, mire, yo, la verdad, no es vanagloria, pero gracias a Dios que ahí en la congregación que se está ministrando, hay gente que no tiene esos prejuicios. Hay gente que no le importa que huelas mal. Come con nosotros, se sienta con nosotros, convive con nosotros, ¿sí o no? Y eso es porque Dios nos ha enseñado no hacer acepciones de personas, sino aceptarlas como son, porque al final de cuentas tienen que llegar a las plantas de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cómo me dices que me amas? ¿Cómo me dices que me das? Si cuando tengo hambre no me das, si cuando llego así me desprecias. Hermano, aprendamos a ser imitadores de Cristo. Número 6, mire, Hechos 2, 46. En unidad. Dice, en unidad. ¿Ya lo tenemos? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Comían juntos. ¿Ok? ¿Qué dice el 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, si nos vamos al 44, es el punto de partida a una iglesia de Cristo, a una diferencia. Desde el 40, dale desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese lo que hace la unidad, ¿sí o no? Lo que hace el aceptar, lo que hace el perdonar, lo que hace la humildad y lo que hace el amor en una iglesia, amado hermano, imagínense. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó, eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Mire, número 6, ¿sí? Número 6, Juan 5, en orar, hermano, en orar, ¿sí? 5:16, Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a No, Jesús. espera, es en orar. Sí, se me fue. Búscame un texto en orar, ¿no? Por favor. En orar. Vamos a ver, mientras lo explicamos un poquito, ¿sí? Vamos a ver Juan 8 del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Santiago 5:16. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oiga, fíjese, el número 7, en dar palabras de vida. Fíjese, dar palabras de vida, amado hermano. ¿Cómo? En eso tenemos que aprender a dar palabras de vida. ¿Qué palabras de vida? ¿Qué palabras de vida le dio Jesús a esta mujer? ¿Sí o no? ¿Qué palabras de vida le dio a la samaritana? ¿Qué palabras de vida le puede dar a usted cuando alguien va hacia usted? Eso es lo que tenemos que hacer, dar palabras de vida. Mire, número 7. Digo número 6. En orar. ¿Qué dice Santiago 5? 10. Confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, eso lo veíamos aquí. Oiga, Santiago 5:16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y hay más cosas, hermano, que podemos imitar a Jesucristo, que podemos imitar y ponerlas por práctica para con la gente, para con la iglesia, para con la familia, para con la esposa, para con los amigos. Hay muchas cosas que Jesús nos enseñó, ser imitadores de Él, ¿sí o no? No es difícil ni tampoco es fácil, solo es dar lo que de gracia recibimos. Como resumiendo, es bien importante tener un cambio de vida a través de un cambio de mentalidad y poder ser de ayuda a los demás en todas las circunstancias. Miren, primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Primera de Juan 2, 17. 16. Sí. Permítame un poquito. Primera de Juan, déjeme ir, 2, ok. Permítame.
16. ¿Y 17 qué dice? El 16. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces quiere decir que no vemos las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los ojos, la pasión de la carne, la arrogancia, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si nosotros seguimos imitando al mundo y queremos hacer las cosas del mundo, ¿dónde está el decir que somos cristianos? No quiere decir que salgamos del mundo. La misma palabra dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Entonces usted y yo tenemos una gran responsabilidad ante toda la gente. Ser como Jesús. Imitar a Jesús. Eso es bien fácil. Que en tu escuela vean un cambio de vida. Que tus vecinos vean una diferencia. ¿Sí o no? Pero fíjese que a veces es bien difícil. Jesús nunca murmuró. Y usted como hijo de Dios y como cristiano, no murmuremos. Jesús nunca mintió. Usted como hijo de Dios, como hijo amado, no mienta, no robe, no difame. No haga las cosas que el mundo hace, sino haga las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Pensemos y reflexionemos. ¿Tendremos un parecido con Cristo Jesús? El apóstol Pablo se ponía como ejemplo y veíamos los ejemplos que el apóstol Pablo decía. Entonces usted hoy, a través de esta enseñanza, cambie su actitud. Si usted saluda y dice, es que saludo a la vecina y nunca me saluda, sígala saludando. ¿Sí o no? Piense, es hermoso un cambio de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué cree que la palabra de Dios dice, vosotros sois la luz del mundo? No se ponga vuestra luz bajo, sino arriba, para que alumbre. ¿A quién alumbre? A los hombres, las obras que hacemos. Amén y amén. Vamos a orar. Pero escuche esta alabanza. A veces las alabanzas traen ministración. Son armas para derribar fortalezas. La oración, el ayuno, las alabanzas. Lo decía en el culto temprano que tiene nuestro amado apóstol Otto. Son armas de guerra. El alabar, el derribar. Fíjese, esta alabanza. Que Dios nos moldee. Vayamos a la casa del alfarero. Señor, hazme una vasija nueva. Amén. Y amén. Respire. Ore con el corazón. Que la gloria de Dios, la gloria de Dios solo cubre a lo que tiene un valor. Y usted tiene un valor grande en Cristo Jesús. Quiero saber más de Saber más de Él. Dios, cuál Solo respira. alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Transforma. Señor. Oh, Quiero ser más sí, Señor. Déjalo que fluya. Ahí abra su corazón. Allí exprese. Ahí haga un compromiso. Haga un cambio, Señor. Ya no quiero ser igual. Transforma.
más te conozco, Señor. Quebrántame, Señor. Solo respiro. Dígaselo. Quiero ser más tú. Alábele en su casa. Haga ese canto una oración, amado hermano. Es tiempo de tener un cambio, de reflejar al mundo lo que somos. Acuérdese. El profeta Isaías le decía al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a reconocer si es Dios, seguirle, si es la vida en pos de Él? Aleluya. ¿Saben? Algo hermoso que podemos aprender es que la obediencia es mejor que los sacrificios, amado hermano. Que Dios lo llene, que Dios bendiga su casa, que Dios lo colme de bendiciones y que sea usted un vaso nuevo, una vasija, un conducto de lo que Él hizo en usted y en mí para llegar a otros, para alcanzar a otros. ¿Cómo ve? Que Dios lo guarde, lo bendiga y lo fortalezca. Y lo que hemos aprendido hoy, hermano, pongámoslo por práctica. Ser el reflejo de Dios. Ser un vaso nuevo. Ir con el alfarero. Rendirnos a Él. Y dice la palabra de Dios, algo que veíamos, que tocábamos, de la obediencia. Él obedeció, Él no se aferró a hacer lo que quería. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención en la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de nación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Oiga, hermano, obedecerle es mejor que un sacrificio. Dios los guarde, los bendiga y los fortalezca. Seguimos orando, amado hermano. Gracias a Dios por las respuestas que nos ha dado. Gracias a Dios por la vida de nuestros amados apóstoles y pastores. Gracias a Dios. Y que Dios nos siga fortaleciendo. Seguiremos orando, hermano. Esperemos que el semáforo cambie para poder estar ya ahí donde nos reuníamos, unidos como un solo hombre. Amén y amén. Dios los guarde, los bendiga y los fortalezca. Aleluya.